Me prohibieron asistir a la boda de mi hermana por defender a mi esposa. Mi familia exigió una disculpa. Pero me negué. Y luego. Desde que tengo memoria. Mi hermana Laura ha llevado las riendas en nuestra familia. Al crecer en Clearwater, un pueblo pequeño donde todos se conocían, Laura siempre era a quien la gente escuchaba. Es 3 años mayor que yo y tiene un don para tomar el control de cualquier situación. Ya fuera decidir a qué juegos jugábamos de niños u organizar las vacaciones familiares. En resumidas cuentas, Laura se aseguraba de que las cosas salieran a su manera. En aquel entonces, no le di mucha importancia, era la hermana mayor mandona. Y yo era el hermano menor que seguía sus planes para evitar una discusión. Las cosas cambiaron a medida que crecimos. Laura no superó su necesidad de controlarlo todo. De hecho, se intensificó. Empezó a tratar los eventos familiares como reuniones de consejo. Con ella a la cabeza de la mesa. Tomaba decisiones por todos sin preguntar. Y si no estabas de acuerdo, encontraba la manera de hacerte sentir como el malo. Logré evitarlo durante la mayor parte de mis 20 años. Pero se hizo más difícil ignorarlo una vez que me casé. Mi esposa, Megan, es el tipo de persona que te hace sentir a gusto en el momento en que la conoces. Es inteligente, considerada y tiene una forma de encontrar puntos en común con casi cualquier persona. La conocí hace 5 años. Cuando ambos vivíamos en Chicago. Megan se había mudado allí por trabajo. Y yo estaba intentando labrarme una carrera en el desarrollo de software. Conectamos de inmediato. Y después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio. Fue uno de los días más felices de mi vida. Megan se llevó bien con la mayoría de mi familia de inmediato. A mis padres, Samuel y Rebecca, les agradó. Y a mis primos les gustó su sentido del humor. Laura. Sin embargo, fue una historia diferente. Desde el momento en que conoció a Megan, la trató como una extraña. No fue descarado. Laura también lo calculó. En cambio, hacía pequeños comentarios hirientes que eran lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidos para todos los demás. Cosas como, oh, no sabes cómo hacemos las cosas aquí. Oh, bueno. A Ethan siempre le encantó mi cocina, realmente debes haberlo cambiado. Megan sonreía y lo dejaba pasar. Pero yo podía ver cuánto le dolía. Con los años, la tensión entre Laura y Megan creció. Megan intentó conectar con ella. Incluso esforzándose por ayudar con los eventos familiares y pidiendo consejo a Laura sobre las tradiciones. Pero nada funcionó. Laura mantuvo a Megan a distancia, tratándola como a alguien que no pertenecía. Cuando Laura anunció su compromiso el año pasado, nadie se sorprendió. Llevaba saliendo con Jason unos 4 años. Y todos sabían que la propuesta era solo cuestión de tiempo. Laura. Siendo Laura. El compromiso fue una gran producción. Con un fotógrafo profesional y una publicación en redes sociales perfectamente organizada. Estaba radiante mientras mostraba el anillo. Disfrutando de la atención. Naturalmente. Se esperaba que su boda fuera el acontecimiento del año. A Laura le encantaban las grandes ocasiones ostentosas. Y este sería su logro culminante. Mis padres estaban encantados. Samuel incluso bromeó diciendo que Laura debería dirigir un negocio de planificación de eventos por lo meticulosa que era. Intenté alegrarme por ella. Aunque Megan y yo sabíamos que probablemente sería otra oportunidad para que Laura hiciera que todo girara en torno a ella. Cuando llegó la invitación a nuestra casa, recuerdo que pensé que se sentía un poco extraña. El sobre estaba dirigido solo a mí. Lo cual era raro. Ya que Megan y yo estábamos casados. Y las invitaciones generalmente incluían a ambos cónyuges. La abrí, esperando encontrar su nombre en algún lugar del interior. Pero no había ninguna mención de ella. La invitación era clara, Ethan Hayes y nadie más. Al principio, pensé que debía ser un error. Tal vez Laura olvidó añadir el nombre de Megan. O tal vez fue un problema de formato extraño. La llamé para aclararlo, esperando que fuera un simple descuido. Cuando respondió, su tono fue alegre al principio. Pero tan pronto como mencioné la invitación, su voz se volvió más aguda. Oh. Eso no fue un error. Dijo. Estamos reduciendo la lista de invitados. Y Jason y yo decidimos priorizar a la familia inmediata. No es nada personal. Laura. Respondí, intentando mantener la calma. Megan es mi esposa, es familia inmediata. Suspiró. Como si estuviera explicándole algo a un niño. Ethan. Tenemos un presupuesto ajustado y queremos mantener el día libre de dramas. Ya sabes cómo pueden ponerse las cosas. No necesitaba que lo explicara. Libre de dramas, era la forma educada de Laura de decir que Megan no era bienvenida. Mi pecho se oprimió con frustración. Megan no ha hecho nada para merecer esto. ¿Cómo puedes esperar que vaya sin ella? Es mi boda. Respondió Laura bruscamente. Mis reglas.
No tengo que justificarte nada. Colgué, sintiendo una mezcla de enfado e incredulidad. No se trataba solo de una boda, sino de respeto. Megan y yo llevábamos juntos años. Y excluirla me pareció como si Laura estuviera trazando una línea en la arena. Esperaba que mis padres la hicieran entrar en razón. Así que llamé a Samuel y Rebecca. Pero cuando les expliqué lo que había pasado, se encogieron de hombros. Bueno. Es el día de Laura, dijo Rebecca. Está muy estresada. ¿Y si esto es lo que quiere? Debemos respetar sus deseos. ¿Respetar sus deseos? Repetí, atónito. ¿Queréis que deje a mi mujer en casa y vaya a la boda solo? ¿Cómo es justo para Megan? Ethan. Intervino Samuel. Con voz firme. Te pedimos que seas la persona más considerada. Solo ve y mantén la paz. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Mantener la paz siempre había sido su prioridad. Incluso si eso significaba ignorar el comportamiento de Laura. Megan entró en la habitación mientras yo colgaba. Con una expresión de preocupación. Preguntó qué pasaba. Y se lo conté todo. Escuchó en silencio. Con el rostro ilegible. Cuando terminé. Sonrió suavemente y dijo, está bien, deberías ir sin mí. No quiero causar ningún problema. Sus palabras fueron amables. Pero podía ver el dolor en sus ojos. Estaba tratando de protegerme. Aunque yo sabía cuánto le dolía esto. En ese momento. Tomé una decisión. No iba a permitir que Laura tratara a Megan como si no perteneciera. Si Laura quería excluir a mi mujer, entonces tendría que excluirme a mí también. Las semanas previas a la boda de Laura fueron tensas. Mi decisión de no dejar atrás a Megan se había consolidado en mi mente. Pero no hacía las cosas más fáciles. No le dije a Laura que iba a llevar a Megan. Sabía cómo reaccionaría. En cambio, confirmé mi asistencia para 2 y esperaba que, una vez que llegáramos, las cosas se calmaran. Tal vez sería incómodo al principio. Pero supuse que, una vez que estuviéramos allí, Laura no tendría más remedio que hacer las paces. Después de todo, era el día de su boda, seguramente no dejaría que algo tan insignificante arruinara su celebración. Megan no era tan optimista. Seguía sugiriendo que reconsiderara la idea de ir solo. Incluso ofreciéndose a llamar ella misma a Laura para limar asperezas. Pero no iba a permitir que hiciera eso. No había hecho nada malo. Y me negaba a dejar que suplicara el privilegio de asistir a un evento familiar. Megan acabó por dejar de intentar convencerme. Aunque podía notar que estaba inquieta por toda la situación. Cuando llegó el día de la boda, el ambiente entre nosotros estaba cargado de una tensión tácita. Megan se puso delante del espejo, ajustándose el sencillo vestido azul que había elegido. Un marcado contraste con la extravagancia que esperábamos del evento de Laura. Estaba preciosa. Pero había una tristeza en su expresión que me partió el corazón. Caminé hacia ella y le puse una mano tranquilizadora en el hombro. Estaremos bien, dije, tratando de sonar seguro. Pase lo que pase. Estamos juntos en esto. Ella asintió y me regaló una pequeña sonrisa. Es que no quiero arruinarte nada. Ethan. No estás arruinando nada. Respondí con firmeza. Somos familia. Y vamos juntos. Es definitivo. El lugar de la boda era un extenso club de campo en las afueras del pueblo. Era exactamente el tipo de lugar que Laura elegiría, grandioso, pintoresco y rebosante de lujo. Llegamos durante la hora del cóctel, manteniéndonos al margen lo más posible. Megan y yo encontramos un rincón tranquilo, bebiendo nuestros tragos y viendo a los otros invitados mezclarse. Por un breve momento, pensé que realmente podríamos pasar el día desapercibidos. Esa esperanza se evaporó en el instante en que Laura nos vio. La vi al otro lado de la habitación, con los ojos entrecerrados mientras registraba la presencia de Megan. Su expresión cambió de sorpresa a una furia apenas contenida. Y comenzó a marchar hacia nosotros. Se me revolvió el estómago. Ethan. Siseó Laura al alcanzarnos. Con la voz baja pero lo suficientemente aguda como para atravesar la animada conversación que nos rodeaba. ¿Qué demonios hace ella aquí? Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Es mi mujer. Laura. Por supuesto que está aquí. Su rostro se enrojeció de rabia. Te dije que no estaba invitada. No tenías derecho a traerla. Este es mi día. Y me has faltado el respeto por completo. Antes de que pudiera responder, Megan intervino. Con la voz tranquila. Pero pude oír el temblor que había debajo. Laura. No estoy aquí para causar ningún problema. Solo quería apoyar a Ethan y celebrar tu boda. Laura la ignoró, volviéndose de nuevo hacia mí. Exactamente por eso no quería que estuviera aquí. Siempre encuentra la manera de que todo gire en torno a ella. Ese comentario me golpeó como una bofetada. No podía creer su descaro.
Megan. Que no había hecho más que intentar encajar y mantener la paz. Estaba siendo pintada como la villana una vez más. Sentí que mi rabia afloraba. Esto no se trata de Megan. Dije. Con la voz firme pero decidida. Esto se trata de ti y de tu necesidad de controlarlo todo. Es mi esposa. Laura. Si no puedes aceptarlo. Entonces tal vez yo tampoco pertenezco aquí. A estas alturas. Nuestra conversación había llamado la atención de los invitados cercanos. La gente estaba mirando. Sus sonrisas educadas se convertían en miradas curiosas. La voz de Laura se elevó. Y pude ver que no le importaba el creciente público. No perteneces aquí. Respondió bruscamente. Bien. Si no respetas mis deseos. Entonces márchate. Los dos. El ambiente pareció cambiar mientras sus palabras pendían entre nosotros. El rostro de Megan palideció. Y pude sentir el peso de los ojos de todos sobre nosotros. Algunos parientes se adelantaron. Intentando mediar. Pero Laura no se echó atrás. En un movimiento que parecía a la vez absurdo y totalmente predecible. Llamó a un miembro del personal del evento. Nada menos que de seguridad. Y exigió que nos escoltaran fuera. El hombre. Claramente incómodo. Dudó antes de mirarme con disculpa. Lo siento. Señor. Pero voy a tener que pedirle que se marche. Me volví hacia Megan. Que parecía querer desaparecer. Si nos vamos. Nos vamos juntos. Dije. Tomándola de la mano. La voz de Laura nos siguió mientras caminábamos hacia la salida. Bien. No vuelvan. Gritó. Con un tono triunfante. Salimos del recinto en silencio. La humillación del momento nos pesaba como una carga. Conduje sin rumbo durante un rato. Sin que ninguno de los dos hablara. Al final. Paramos en una pequeña cafetería en las afueras del pueblo. Estaba casi vacía. El ambiente tranquilo era un marcado contraste con el caos que acabábamos de dejar atrás. Nos deslizamos en un reservado y pedimos bebidas. Pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. Megan removió su café distraídamente. Mirando a la mesa. Lo siento. Dije. Rompiendo al fin el silencio. Debería haberlo manejado mejor. Megan negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Ethan. Esto no es culpa tuya. Odio que hayamos llegado a esto. Su voz se quebró. Y extendí la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Yo también lo odio. Admití. Pero no me arrepiento de haberte apoyado. Nunca lo haré. Nos sentamos allí durante mucho tiempo. Sin decir mucho, pero encontrando consuelo en la presencia del otro. Afuera. El cielo pasó del crepúsculo a la oscuridad. Y los acontecimientos del día comenzaron a sentirse como una pesadilla lejana. Pero sabía que esto estaba lejos de haber terminado. La boda de Laura podría haber sido el punto de quiebre. Pero las verdaderas consecuencias apenas estaban comenzando. Las consecuencias de la boda de Laura golpearon como un maremoto, ahogando cualquier esperanza que tuviera de reconciliación. Para cuando Megan y yo llegamos a casa esa noche, mi teléfono ya estaba zumbando con mensajes. Llamadas. Mensajes de texto y notificaciones llegaban más rápido de lo que podía seguirles el ritmo. Al principio. Los ignoré. Demasiado agotado emocionalmente para lidiar con cualquier drama nuevo que se estuviera gestando. Pero a la mañana siguiente. Quedó claro que evitarlo no era una opción. La primera llamada fue de mis padres. La voz de Rebecca era tensa. Llena de frustración. Ethan. No puedo creer que le hayas hecho esto a tu hermana. Se esforzó mucho para planear esa boda. Y tú la convertiste en un espectáculo. Mamá. Yo no lo convertí en nada. Respondí. Intentando controlar mi temperamento. Laura excluyó a Megan. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Dejar a mi mujer en casa como si no existiera? Deberías haber respetado los deseos de Laura. Respondió Rebecca bruscamente. Era su día. Ethan. No el tuyo. Ni el de Megan. Samuel intervino desde el fondo. Con un tono cargado de decepción. Tienes que disculparte con Laura y con la familia. No es así como manejamos las cosas. No podía creer lo que estaba oyendo. Entonces. Laura puede humillar a mi mujer. ¿Y yo soy el que tiene que disculparse? ¿Es que no os sois a vosotros mismos? Ella no humilló a nadie. Respondió Rebecca. Solo quería evitar conflictos. Tú eres quien empeoró las cosas al traer a Megan cuando sabías que no estaba invitada. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Hablar con ellos era como darme cabezazos contra la pared. Por mucho que intentara explicar mi versión. Ya habían tomado una decisión, Laura era la víctima. Y yo era el villano. Fin de la historia. El chat grupal de la familia era aún peor. Lo abrí y encontré docenas de mensajes. La mayoría de ellos de Laura.
No había perdido el tiempo en presentarse como la parte herida, afirmando que Megan se había colado en la boda y había arruinado su día especial. Algunas tías y tíos intervinieron, ofreciendo sus condolencias y regañándome por mi comportamiento irrespetuoso. La familia es lo primero. Ethan. Decía un mensaje. Deberías haberlo sabido mejor. Declaraba otro. Le debes una disculpa a Laura. Esto no se trata de ti, se trata de la familia. Intenté defenderme, escribiendo una cuidadosa explicación de lo que había sucedido en realidad. Les dije que había confirmado mi asistencia para dos, que Megan no se había colado en nada y que la exclusión de Laura era hiriente e innecesaria. Pero mis palabras solo parecieron avivar el fuego. Laura respondió con veneno. Dejé claro que Megan no estaba invitada. Ignoraste mis límites y convertiste mi boda en algo sobre ti. ¿Cómo te atreves? Sus palabras dolieron. No porque fueran ciertas, no lo eran, sino porque resaltaban lo profundamente arraigada que se había vuelto su narrativa. Megan ni siquiera estaba en el chat grupal, pero su nombre era arrastrado por el barro por gente que apenas la conocía. Tóxica. Manipuladora. Un primo incluso la llamó alborotadora. Era surrealista. Al mediodía. No pude soportarlo más. Silencié el chat y dejé el teléfono, con las manos temblando de rabia. Megan, que me había estado viendo caminar de un lado a otro de la habitación en silencio, se acercó y me puso una mano en el brazo. Ethan. No vale la pena, dijo suavemente. Deja que piensen lo que quieran. No tienes que probarles nada. Sus palabras fueron amables, pero podía ver cuánto le dolía esto. Intentó ocultarlo, pero el dolor estaba escrito en todo su rostro. La abracé, deseando poder protegerla de todo esto. Unos días más tarde, la situación se agravó. Laura recurrió a las redes sociales, publicando fotos cuidadosamente seleccionadas de su boda. Los pies de foto eran vagos pero cortantes. Los límites existen por una razón, decía uno. Es triste cuando algunas personas no pueden respetarlos, decía otro. Sus amigos inundaron los comentarios con mensajes de apoyo, hablando de que se merecía algo mejor y de que algunas personas simplemente no saben cómo comportarse. Megan, que ya se sentía marginada, decidió desactivar sus cuentas. Necesito un descanso de todo esto, explicó cuando le pregunté al respecto. No quiero ver lo que están diciendo. No la culpé. Cada publicación, cada comentario se sentía como otra puñalada. Otro recordatorio de que Laura estaba haciendo todo lo posible por aislarnos. Pero yo no iba a dejar que ganara. Algunos de mis primos se pusieron en contacto conmigo en privado, expresando sus condolencias, pero sin ofrecer un apoyo real. Creo que lo que hizo Laura fue injusto, decía un mensaje de texto. Pero ya sabes cómo es. Es más fácil dejar que se salga con la suya. Esa era la clave. ¿No? Todo el mundo sabía cómo era Laura. Pero en lugar de enfrentarse a ella, andaban de puntillas a su alrededor para mantener la paz. Era exasperante. El punto de inflexión se produjo durante una cena familiar una semana después. Fui solo, esperando explicar mi versión en persona y tal vez encontrar un punto intermedio. Megan no quería que fuera, pero le aseguré que valía la pena intentarlo. En el momento en que entré, la tensión era palpable. Rebecca me saludó con una extraña sonrisa, mientras que Samuel apenas levantó la vista de su plato. Laura. Por supuesto. Estaba tan fría como siempre, con los brazos cruzados mientras se sentaba en el extremo opuesto de la mesa. No tardó mucho en que la conversación se centrara en la boda. Laura no perdió tiempo en acusarme de arruinar su día, con la voz llena de indignación moralista. Me faltaste el respeto delante de todos. Ethan, dijo. ¿Tienes alguna idea de lo vergonzoso que fue para mí? La miré a los ojos, negándome a ceder. Le faltaste el respeto a mi esposa al excluirla. ¿Tienes alguna idea de lo doloroso que fue para los dos? Rebecca interrumpió, con un tono de reproche. Esto no se trata de Megan. Se trata de la familia. Tienes que disculparte con tu hermana. No, mamá. Dije con firmeza. Esto se trata de Megan. También es mi familia. Te guste o no, y no voy a disculparme por apoyarla. La mesa guardó silencio por un momento. Pensé que por fin les había llegado. Pero entonces Samuel negó con la cabeza, murmurando, testarudo. Como siempre. Laura sonrió con satisfacción, claramente satisfecha con su respuesta. Si no puedes asumir la responsabilidad de lo que hiciste, tal vez no deberías venir a los eventos familiares. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté, con la voz firme pero cargada de determinación. Si así es como os sentís, tal vez no lo haga. Salí, dejando atrás la cena y la dinámica tóxica.
Cuando llegué a casa y le conté a Megan lo que había pasado, me abrazó con fuerza. Lo siento. Susurró. Nunca quise interponerme entre tú y tu familia. No lo hiciste. Respondí. Con voz firme. Ellos tomaron su decisión. Ahora yo tomo la mía. No fue una decisión fácil. Pero era necesaria. Por primera vez. Sentí una sensación de claridad. Megan y yo éramos un equipo. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi familia, nos separara. Romper los lazos con mi familia no era algo que hubiera imaginado hacer. Pero después de la desastrosa cena, quedó claro que mantenerme conectado en sus términos no era una opción. La boda de Laura había sido el detonante. Pero el problema más profundo era su falta de voluntad para respetar a Megan y, por extensión, a nuestro matrimonio. No se trataba solo de un acontecimiento aislado, se trataba de un patrón de comportamiento que había continuado durante años. Si no podían ver eso, no había forma de avanzar. Durante las primeras semanas, el silencio fue ensordecedor. Mi teléfono, que había estado zumbando constantemente después de la boda, se quedó inquietantemente silencioso. El chat grupal de la familia siguió sin mí, con sus notificaciones silenciadas en mi teléfono. Megan y yo nos instalamos en una calma tensa, tratando de concentrarnos en nuestra vida juntos mientras las consecuencias se cernían en el fondo. Pero Laura no había terminado. Algunos amigos en común se pusieron en contacto conmigo con cautela, preguntándome si todo estaba bien. Habían oído rumores. Historias absurdas sobre cómo Megan se había presentado sin invitación a la boda y había provocado una escena. No costó mucho averiguar de dónde venían esas historias. Laura tenía una manera de tergiversar la narrativa para adaptarla a sus necesidades. Y esta vez, estaba pintando a Megan como una villana para desviar la culpa de sí misma. Realmente se está esforzando. Le dije a Megan una noche mientras revisaba otro mensaje de un amigo confundido. Es como si no descansara hasta que todos piensen que eres una especie de monstruo. Megan, sentada frente a mí con su portátil abierto, suspiró pesadamente. Ethan. Ya estoy acostumbrada. La gente puede pensar lo que quiera. Los que importan saben la verdad. Sus palabras eran fuertes. Pero podía ver el precio que le estaba pasando factura. Desactivó sus redes sociales para evitar los murmullos y las publicaciones pasivo-agresivas. Pero el daño seguía ahí. Su sonrisa, que antes era brillante, parecía más tenue. Y empezó a rechazar las invitaciones a eventos sociales, preocupada por si se encontraba con alguien que se hubiera dejado llevar por la versión de los hechos de Laura. El verdadero golpe llegó cuando una de las amigas más cercanas de Megan, Claire, le envió un mensaje para preguntarle si los rumores eran ciertos. Claire había oído de alguien de mi familia extensa que Megan se había colado deliberadamente en la boda para fastidiar a Laura. La acusación era tan ridícula que habría sido de risa si no hubiera venido de alguien que Megan consideraba una amiga. Realmente se lo cree, dijo Megan en voz baja después de mostrarme el mensaje. Ni siquiera sé qué decirle. Entonces no lo hagas. Respondí, con la rabia burbujeando bajo la superficie. Si está dispuesta a creer a Laura antes que a ti, no es realmente tu amiga. Megan asintió. Pero pude ver cuánto le dolía. Acabó escribiendo una respuesta breve y educada, negando los rumores y diciendo que necesitaba algo de espacio. Pero no era solo Claire. Cada vez más, nos veíamos excluidos de círculos sociales que antes habían sido refugios seguros. Cenas, noches de juegos, reuniones informales, nuestras invitaciones dejaron de llegar. El aislamiento era sutil pero inconfundible. La gota que colmó el vaso fue cuando me enteré de lo que Laura había estado diciendo entre bastidores. Una prima, una de las pocas que todavía me hablaba, admitió que Laura había estado difundiendo mentiras sobre Megan durante años. Durante nuestra propia boda, Laura se había quejado de que Megan estaba robando el protagonismo por ser demasiado carismática y encantadora. Les dijo a los familiares que Megan era falsa, manipuladora y que no era lo suficientemente buena para mí. Oír esto fue como un puñetazo en el estómago. Ha estado celosa de Megan desde el principio, dijo mi prima, negando con la cabeza. No sé por qué. Pero es obvio. Debería habértelo dicho antes. Cuando confronté a mis padres con esta información, lo desestimaron como un desahogo familiar. Laura siempre ha sido apasionada, dijo Rebecca. Como si eso excusara años de comportamiento cruel. No se cree la mitad de las cosas que dice. Incluso si eso es cierto, no lo hace aceptable. Respondí. ¿Sabéis lo que le ha hecho a Megan? ¿A nosotros? Está destrozando a esta familia. Y vosotros se lo estáis permitiendo. Samuel suspiró pesadamente. Ethan. Esto no se trata solo de Laura. Has estado complicando las cosas al negarte a dejar atrás el pasado. Lo miré, incrédulo. ¿Negarme a dejar atrás? Ella es la que está difundiendo mentiras y tratando de arruinar la reputación de Megan.
¿Cómo es esto culpa mía? No tenían respuesta. Nunca la tuvieron. Su lealtad a Laura era inquebrantable. Sin importar lo tóxico que se volviera su comportamiento. Por esta época, la imagen cuidadosamente elaborada de Laura empezó a mostrar grietas. Sus tendencias controladoras, que antes algunos veían como una fortaleza, empezaron a alejar a otros. En el baby shower de una prima, intentó hacerse cargo de la planificación a pesar de no ser la anfitriona. Cuando la anfitriona real se mantuvo firme, Laura salió furiosa y se negó a asistir. La noticia corrió rápidamente. Y por primera vez, la gente empezó a cuestionar su comportamiento. Su vida personal no iba mucho mejor. Me enteré a través de los rumores de que su matrimonio ya estaba en la cuerda floja. Jason, su marido, se había cansado de sus hábitos de gasto y de su tendencia a microgestionar todos los aspectos de sus vidas. Circulaban rumores de problemas financieros, con susurros de que su extravagante boda los había dejado endeudados. A pesar de todo esto, mis padres seguían defendiéndola. Cuando me llamaron un día para preguntarme si podía ayudar económicamente a Laura, me quedé boquiabierto. ¿Queréis que la rescate después de todo lo que ha hecho? Pregunté, con la voz elevándose con incredulidad. Es tu hermana, dijo Rebecca. Como si eso lo explicara todo. La familia ayuda a la familia. Esta vez no. Respondí con firmeza. No voy a recompensar su comportamiento. Si queréis ayudarla, es vuestra elección. Pero no esperéis que yo lo haga. No se lo tomaron bien. Rebecca me acusó de ser vengativo, mientras que Samuel murmuró algo sobre dejar que el orgullo se interpusiera en el camino. Pero no me importó. Estaba harto de doblegarme ante gente que se negaba a ver el daño que Laura había causado. Mientras tanto, Megan siguió manejando todo con una dignidad silenciosa. Nunca tomó represalias. Nunca habló mal de Laura, aunque tenía todo el derecho a hacerlo. Su elegancia bajo presión le ganó el respeto de algunos miembros de la familia que se habían mantenido neutrales durante todo el drama. Una prima incluso me dijo en privado, Megan es una persona con clase. No sé cómo aguanta todo esto. En verdad. Yo tampoco lo sabía. Pero estaba decidido a compensárselo. Si mi familia no podía apreciar a la increíble mujer con la que me había casado, allá ellos. Mi objetivo era construir una vida con Megan, libre de la toxicidad que había definido gran parte del último año. Poco sabía yo que el drama aún no había terminado. Laura no era de las que dejaban las cosas pasar en silencio. Y su siguiente movimiento llevaría todo al punto de ebullición. A pesar de mis intentos de distanciarme, Laura logró arrastrarme de nuevo a la tormenta. Empezó sutilmente, como siempre hacía con ella. Los familiares empezaron a dejar caer indirectas durante breves llamadas telefónicas, mencionando lo difíciles que habían sido las cosas para Laura últimamente. Hablaban en tonos bajos y preocupados, insinuando que sus problemas eran de alguna manera culpa mía. Está pasando por mucho, me dijo una tía por teléfono. Lo menos que podrías hacer es enmendar las cosas. Ya sabes. Por el bien de la familia. Cuando pregunté qué significaba enmendar las cosas, ella eludió la pregunta, sugiriendo finalmente que me disculpara con Laura por la debacle de la boda. Era ridículo. ¿Disculparme después de todo lo que Laura había hecho? No solo era insultante, sino que era absurdo. Pero la narrativa de Laura no se detuvo en quejas susurradas. Encontró una nueva manera de agravar la situación, una publicación vaga pero directa en las redes sociales. Decía, es curioso cómo algunas personas se creen las víctimas cuando lo único que han hecho es causar daño. La lealtad familiar es una calle de doble sentido. No nos mencionó a Megan ni a mí por nuestro nombre. Pero no hacía falta. Todo el mundo en nuestro círculo sabía de qué iba el tema. Sus amigos inundaron los comentarios con mensajes de apoyo, validando sus quejas. Te mereces algo mejor, Laura. Escribió uno. Las personas tóxicas no pertenecen a tu vida, dijo otro. Era la misma rutina cansina. Pero esta vez me tocó la fibra sensible. Estaba harto de que controlara la narrativa mientras Megan y yo permanecíamos en silencio. Reenvié la publicación a mis padres, acompañada de un mensaje, esto es lo que está haciendo otra vez. ¿Seguís pensando que el problema soy yo? Su respuesta fue tan predecible como exasperante. Rebecca llamó casi de inmediato, con la voz cargada de exasperación. Ethan, ¿por qué estás removiendo las cosas? Solo déjalo pasar. ¿Dejarlo pasar? Repetí, apenas capaz de contener mi rabia. Está ahí fuera calumniando a Megan y a mí. ¿Y queréis que me quede callado? Solo se está desahogando, respondió Rebecca con desprecio. Es su manera de procesar las cosas. Bueno. Su procesamiento nos está haciendo daño a Megan y a mí, dije con firmeza. ¿Y si seguís defendiéndola? Sois parte del problema. Eso puso fin a la llamada. Empezaba a ver un patrón con mis padres, uno en el que habilitaban a Laura a cada paso.
mientras esperaban que yo cargara con la culpa de la brecha en la familia. Era agotador. Pero había terminado de seguirles el juego. El verdadero punto de inflexión se produjo durante la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Megan y yo debatimos si asistir o no sabiendo que Laura estaría allí. Pero al final, decidimos no dejar que su presencia dictara nuestras vidas. La fiesta comenzó bien. Nos quedamos en nuestro rincón, charlando con viejos amigos y disfrutando del ambiente. Por un momento, se sintió casi normal. Entonces Laura hizo su movimiento. Se acercó a nosotros en medio de una conversación. Con la expresión neutral pero con la voz cargada de veneno. Así que, comenzó. Lo suficientemente alto como para que otros cerca pudieran oír. ¿Os estáis divirtiendo? Debe ser agradable no tener que enfrentar las consecuencias de vuestros actos. La habitación se quedó en silencio mientras todos se giraban para ver cómo se desarrollaba la confrontación. La mano de Megan se apretó alrededor de su vaso. Con los nudillos blancos. Di un paso adelante. Manteniendo la voz firme. Laura. Aquí no. Este no es el momento ni el lugar. Ella me ignoró. Con la voz alzándose. Habéis puesto a media familia en mi contra. Ethan. ¿Os dais cuenta siquiera de lo que habéis hecho? ¿O no os importa? En ese momento, ocurrió algo inesperado. Algunos amigos en común intervinieron. Con la voz tranquila pero firme. Laura. Esto no es justo. Dijo uno. Todos hemos visto cómo habéis tratado a Megan y a Ethan. Tal vez sea hora de que asumas alguna responsabilidad. Otro añadió, no podéis seguir culpándolos de todo. Esto ha ido demasiado lejos. El rostro de Laura se enrojeció mientras miraba a su alrededor. Claramente desconcertada. Por primera vez. No tenía la sartén por el mango. Sin decir una palabra más. Se giró sobre sus talones y salió furiosa. Dejando un rastro de silencio incómodo a su paso. Después de que se fue, varias personas se acercaron a nosotros, ofreciéndonos su apoyo. Fue una victoria pequeña pero significativa. Por una vez. La verdad había atravesado la red de manipulación de Laura. Pero el respiro duró poco. Unas semanas después, una de mis primas publicó un relato detallado del drama de la boda en las redes sociales. No incluía nombres. Pero cualquiera que conociera la situación podía conectar fácilmente los puntos. La publicación se hizo viral en cuestión de días, atrayendo miles de comentarios. La mayoría se puso del lado de Megan y mío, calificando el comportamiento de Laura como controlador e injusto. Era reconfortante. Pero también trajo una ola de atención que no habíamos previsto. Laura. Como era de esperar. Estaba furiosa. Me acusó de haber orquestado la publicación. A pesar de mi completa falta de participación. El chat grupal de la familia explotó una vez más. Con Laura acusándome de intentar destruir su vida. Su tono se volvió más histérico con cada mensaje. Y cuando no respondí, me bloqueó por completo. Las consecuencias se extendieron por toda la familia. Más familiares empezaron a distanciarse de Laura. Hartos de sus payasadas. Algunos incluso se pusieron en contacto conmigo en privado, admitiendo que se habían equivocado al ponerse de su lado. Era un pequeño consuelo. Pero no borraba el daño que había causado. Mientras tanto, la familia de Megan intervino para llenar el vacío dejado por la mía. Nos invitaron a reuniones. Nos llamaron regularmente y nos hicieron sentir valorados. El contraste era marcado. Mientras que mi propia familia se aferraba a dinámicas tóxicas. La de Megan nos abrazó con los brazos abiertos. Era un salvavidas. Uno que no me había dado cuenta de que necesitábamos hasta que estuvo ahí. Entonces, se nos presentó una oportunidad inesperada. Me ofrecieron un trabajo en el extranjero. Un puesto con el que había soñado durante años pero que nunca me había planteado seriamente debido a los lazos familiares. Sin nada que nos detuviera. Megan y yo decidimos dar el salto. Antes de irnos, me reuní con mis padres por última vez. Establecí límites claros, diciéndoles que estaba abierto a reconstruir nuestra relación si podían respetar a Megan y reconocer el daño que Laura había causado. Rebecca parecía afligida. Samuel estoico. Pero ninguno de los dos se disculpó. Aún así, dejé esa reunión con una sensación de cierre. Un mes después, hicimos las maletas y comenzamos un nuevo capítulo. Por primera vez en años. El peso del drama familiar se había quitado de nuestros hombros. No era la vida que había imaginado. Pero era la nuestra. Y eso era suficiente.